Hola, ¿qué tal? Buen día. Para mí es un privilegio poder compartir este tema dentro del Discipulado Nazareno Internacional, que es la DNI de la Iglesia Primera de Monterrey, del Distrito Noreste de México. Gracias a Dios por nuestra Iglesia en Nazareno, que se preocupa por compartir eh, enseñanza para que todos podamos avanzar hacia una madurez cristiana y podamos nosotros servir mejor al Señor y vivir de una manera que esté de acuerdo con Él, que es a través de la Santa Biblia. A esta hora, dando continuación, me toca compartir con ustedes la continuación del discipulado que iniciamos hace 2 domingos, donde la lección número 1 es, pues, qué es madurez espiritual, ¿verdad? Y decíamos que la madurez es cuando la persona está apta, está lista para compartir y ser de bendición para otros. Es como una fruta que pues está lista para comerse, ¿verdad? Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y entonces estamos listos para bendecir con nuestros actos, con nuestra conducta, con la palabra de Dios, para bendecir a otros y llevarles esperanza. Que ese es el mandato del Señor, ¿verdad? Que nosotros compartamos con otros su amor y la esperanza que encontramos en Él en medio de todo este mundo. Fue la lección número 1, ¿verdad? Que es la madurez espiritual, y nos dimos cuenta que nosotros tenemos que buscar eh, esa madurez. No es automática, no es eh, en un instante, sino que es un proceso que se va dando para que nosotros lleguemos a ser maduros, y eso se va a través del tiempo. El proceso implica tiempo y demanda también un compromiso, una disciplina nuestra. Y se los voy a poner yo con el idioma que entiendo, ¿verdad? Que es la educación. La psicología de la educación nos dice que para que un alumno o alguien aprenda, primero, lo primerito tiene que querer. Él tiene que querer y tiene que entender que lo necesita. Entonces nosotros entendemos que tenemos que parecernos a Cristo. ¿Y cómo? A través de escuchar su voz, a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y nosotros sabemos que esto implica que yo quiera. Entonces yo me decido y yo quiero hacerlo. Y no me debo desesperar, porque esto va a ser a través de tiempo, porque es un proceso. Esto implica tiempo y dar paso a paso. Estamos caminando el sendero en la gracia de Dios, porque no es por nuestras fuerzas ni por nuestra inteligencia, sino es por la gracia de Dios. Su Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, número 1, yo debo de querer. Es el self, ¿verdad? Yo debo de querer. Número 2, ¿para qué me sirve aprender de la Biblia? ¿Para qué me sirve conocer de Dios? ¿Sí? Esa es la metacognición. ¿Para qué me sirve? Entonces ahí yo me voy a dar cuenta que tengo muchos beneficios, ¿verdad? Que tengo yo, que voy mejorando mis relaciones con las personas, de que yo voy cambiando y ya tengo actitudes de amor, de compasión. Quizás lo que hacía antes de conocer a Cristo, ya ahora ya no lo hago. Y no es que nadie me obligue, sino es el Espíritu Santo que está haciendo el trabajo en nosotros y vamos nosotros cambiando. Y eso trae beneficios a nuestra vida, en nuestra vida económica, a nuestra vida física, a nuestra vida familiar y por lo tanto a nuestra vida espiritual. Entonces, número 1, yo debo de creer y debo de tomar la decisión. Número 2, entender para qué me sirve. No es que alguien me obligue ni que tengo que reunir un requisito. Es que esto es obligación de esta iglesia. No, como cristiano que ama a Dios y que ha sido perdonado, queremos parecernos a Él. Entonces,
nosotros sabemos que esto va a traer grandes beneficios y tomamos esa decisión. Y entonces tomamos una disciplina, la disciplina de tener comunión con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la Biblia, mediante la convivencia con hermanos que todos van a alabar a Dios, van a servir a otros. Entonces yo debo de entender que para alcanzar esta madurez espiritual debo de conocer la voluntad de Dios y escuchar su voz a través de la oración y del estudio de la Biblia. Yo quiero, yo sé que va a ser de bendición y entonces voy a retenerla en mi corazón y voy a tener ese conocimiento para poder compartir a otros y darles de ese amor del Señor. Los puntos claves que vamos a ver a esta hora, que en esta hora ya vimos lo de madurez, ya vimos en la número 2 también lo importante que es estudiar la Biblia. Nos dimos cuenta que para aprender no nada más es estar escuchando. Para aprender, nosotros tenemos que aprender con todos los sentidos, viendo con nuestros ojos, escuchando, oliendo, probando, sintiendo, por medio de todos los sentidos que Dios nos dio. Casi eso se lo dejamos a los niños y decimos, no, es que eso es de niños. Pero muchas veces nosotros ya como adultos necesitamos también aprender usando todos los sentidos, ¿verdad? Y eso no es de niños, eso es usar todo lo que Dios nos dio para poder aprender. Y ahora en la lección 1C, que es la número 3, la lección 1C nos dice los puntos claves para memorizar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la vamos a oír, que la estamos escuchando en una predicación, en un audio, estamos escuchando la lección, pero después se nos olvida. Dentro de nuestro cerebro tenemos la capacidad de retención. Nosotros retenemos y tenemos también una curva del olvido. Tenemos una parte donde ahí se pone lo que no nos interesa. Por eso les decía yo que lo primero que tengo yo que hacer para aprender es querer. Porque cuando tú quieres, no se manda al olvido, sino que es muy importante y se retiene en nuestra memoria. Entonces, es muy importante que nosotros retengamos la palabra de Dios. No solo es memorizarla, vámonos a los extremos. Ningún extremo es correcto. Voy a aprendérmela sin sentido, aprendérmela nada más palabra por palabra, con comas y puntos. Y a veces parece que le estamos dando de bibliazos a la gente, ¿verdad? Como aquellas personas que tocaban la puerta y te querían compartir algo y solamente te recitaban textos sin sentido, y te estaban dando textos. No es ese exageramiento, solo aprendérmelo con puntos y comas. Y lo otro, no es que no es importante, no me lo aprendo. No, es un justo medio, un punto medio. Debo de aprendérmelo, pero debe ser significativo. Debo de retener lo más importante. Y lo más importante a esta hora, por ejemplo, nos invita que nosotros recordemos y nos grabemos en la mente las cosas más importantes. Y es a través de la repetición. La repetición es importante, pero no nada más vana palabrería que está sin sentido, sino dice Deuteronomio 6 que la repitamos como una práctica para que se nos quede en nuestra memoria. La memoria tiene un proceso. El aprendizaje es un proceso. No se desespere si, no me aprendí este versículo. Lo podemos aprender por partes. Podemos un versículo, separarlo en 2 o 3 partes e ir aprendiendo un renglón o una parte cada día o cada tiempo que yo me ponga a estudiar. Recuerde, es un proceso y la repetición ayuda. La repetición
en cuanto yo estoy haciendo el esfuerzo para retener esa información. El cerebro, para que retenga la información, necesitamos estarlo practicando, ¿verdad? Por medio del lóbulo frontal, nosotros, por eso cuidamos la cabeza, ¿verdad? Los golpes en la cabeza. Todo lo que entra por nuestro oído, dice que entra la palabra, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír la palabra. Y ahorita con videos y con tantas cosas visuales, la palabra también viene por la vista y diría yo por todos los sentidos. Y eso va a nuestro cerebro y ahí se va guardando, ¿sí? Y procesa la información que se recibe. Nosotros tenemos que repetir un salmo, podemos empezar por los salmos, podemos empezar por los evangelios. Nosotros podemos empezar con un versículo nada más y dividirlo en partes y así poco a poco ir aprendiendo y que se nos grabe en nuestra cabeza. El cerebro necesita también practicar diariamente este ejercicio mental. Es un ejercicio de memorización. También las verdades importantes y básicas para memorizar. Lo más importante es nosotros aprender y que no haya duda. El maligno viene, hermanos, y quiere hacernos dudar que Dios nos ama. Suceden cosas, el agua, la pandemia, las enfermedades, las situaciones de problemas en las familias, hacen que nosotros queramos dudar, pero algo que no se nos debe de olvidar es que Dios nos ama y aprendernos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Dios nos ama. Esa es una de las verdades más importantes. Son básicas. Número 2, el pecado nos impide estar cerca de Dios, estar en su presencia un día. Nosotros tenemos que entender que todos hemos pecado. Porque a veces oímos personas que dicen, no, pero yo, ¿de qué me arrepiento? Yo no he hecho nada malo. Dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos, consciente o inconscientemente. Quizás por desconocimiento. Pero hermanos, no hay alguien que no tenga pecado, aún sea bebé. Dice, esto nos impide, el pecado nos impide estar cerca del Señor. Pero, ¿qué es lo más importante? Número 3 es que Cristo murió por nosotros, por todos. Por todos Cristo murió. Y si nos acercamos a Él, arrepentidos, como dice el número 4, y le pedimos perdón, somos perdonados. Eso es lo más importante, que Dios nos ama, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que si nos arrepentimos y pedimos perdón, Él nos perdona y nos da vida eterna. Esa es la base. Eso no se nos debe de olvidar. Eso debemos de aprenderlo y memorizarlo. Y los versículos, hermanos, también lo que nos dice esto, ahí en la Biblia. También nosotros tenemos que memorizar los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos, ¿sí?, cómo está formada nuestra Biblia. Y si nosotros investigamos ahorita en el internet y todo, cómo la Biblia, porque tiene unos libros, porque en otra iglesia tienen más libros. Nosotros vamos a entender que estos son los libros inspirados por Dios, que ya están comprobados, que hay pruebas, ¿verdad?, de quién los escribió y quién fue esas personas que fueron inspiradas por Dios. Nosotros tenemos que conocer que la Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
A veces la gente dice, no, en el Antiguo Testamento decía que la gente podía tener muchos hijos, ¿verdad? Crecer y multiplicados, tomaban vino. Tenemos que ver el contexto. Cuando les dijo que crezcáis y multiplicáis, que se multipliquen, cuando todavía no había tanta población en el mundo, ¿verdad? Todo tiene una causa, una razón, una consecuencia. Si nosotros vamos estudiando el Antiguo Testamento, vamos a ver desde que Dios hizo al mundo, su plan y su propósito, y luego qué pasó con el hombre, con la decisión, la libertad que se le dio, y todo tiene una causa y una consecuencia. Todo eso viene en el Antiguo Testamento. Y ahí se divide primero en los libros de la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego vienen libros de historia. Nosotros tenemos que saber cómo está dividida la Biblia para saber qué vamos a encontrar, nosotros ahí en esos libros, ¿verdad? Dice libros de historia: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ahí nos habla de historia, la historia del pueblo de Israel, cómo el Señor la fue guiando y cómo fue organizándose y cómo el Señor siempre buscó la forma de tener comunicación con el hombre, ¿verdad? Y cómo usó a personas para que fueran líderes y fueran de bendición usadas por él. Tenemos libros de poesía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ahí están escritos, ¿verdad? De una forma poética, esos libros. Y luego vienen los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, ¿sí? Profetas mayores no porque eran más grandes de edad, ¿verdad? Ni porque son más importantes, sino son profetas mayores porque sus escritos son más extensos que los de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hasta ahí se termina el Antiguo Testamento. Es importante que nosotros aprendamos estos libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Nosotros sepamos dónde viene. El principal beneficio, ¿verdad?, de que nosotros es para saber buscar una cita, para saber en qué contexto histórico, en qué espacio, por qué se dijo o se hizo alguna situación, ¿verdad? ¿Por qué estaban en guerra? ¿Por qué habla de otras ciudades que no conocían de Dios? Entonces, nosotros tenemos que entender en el Antiguo Testamento, venir con toda la historia, ¿verdad? Y como Dios ha estado hablando, siempre nos ha estado hablando. Es importante conocer primeramente esto. Y luego el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya se terminó el Antiguo Testamento y pasaron años, hermano, y inicia el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, con la anunciación, ¿verdad? Entonces ahí vienen con los evangelios. Hay libros, ¿verdad?, como los evangelios, que nos hablan del nacimiento, la genealogía de Jesucristo, lo que hizo, desde varios ámbitos, ¿verdad? A los judíos, a los griegos. Vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios que nos narran los hechos
de la vida de Jesús. Y luego nos vamos de historia, tenemos el libro de Hechos, cómo inició la iglesia, ¿verdad? Cómo se les llamó por primera vez cristianos. Tenemos también las cartas paulinas, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Escribió, quizás si hubiera sido en esta época, les hubiera mandado un mail, un WhatsApp, les hubiera hablado por celular, una videollamada, pero en ese tiempo, hermanos, era escribir. Por eso el apóstol Pablo escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, colosenses, 3 cartas a los tesalonicenses, a Timoteo 2 cartas, a Tito, a Filemón, donde daba guianza, consejos, según el contexto donde estaban y lo que estaban ellos pasando y sufriendo, ¿verdad? Pero ahí si lo leemos vamos a encontrar consejos para el día de hoy, ¿verdad? Como el mismo Dios que ayudó a Pablo a ser un misionero, a compartir del amor de Dios, a compartir esperanza, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Hay otras epístolas generales, que es a los hebreos, Santiago, 2 a Pedro, 3 de Juan, Judas, y hay una profecía que es en el Apocalipsis, ¿verdad? Es muy importante nosotros saber y no revolver y no, por ejemplo, nosotros pensar que Pablo anduvo con Noé o con Moisés, que eran contemporáneos, sino saber en qué tiempo histórico, en qué espacio, en qué lugar sucedió, por qué sucedió, las causas y las consecuencias, ¿verdad? Y así nosotros vamos a ir entendiendo cuál es el mensaje de amor de Dios para cada tiempo. Y no solamente hay que aprendérselo de memoria. El segundo paso después de usar la memoria, hermanos, como dijimos, no es exagerar en solamente aprenderme como, vamos a decir, como un ejemplo burdo, ¿verdad? Como periquito y estar aventando textos, sino que tengan un significado y sobre todo lleven un mensaje de amor de Dios y de su voluntad. Hay que meditar en la palabra de Dios. Y meditar en la palabra de Dios es clave. Yo ya la aprendí, ya la memoricé, ya aprendí lo que decía. Yo tengo ahora que meditar qué me dice a mí, en lo personal, qué me dice a mí la palabra para parecerme a Cristo, qué me dice a mí. La oración es clave para poder meditar. Pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que me hable, que yo tenga una vida de éxito, y una vida de éxito no es tener millones de pesos, una vida de éxito no es tener toda la salud, porque podemos encontrar personajes de la Biblia o personas que ya conocemos nosotros y que están enfermos y siguen teniendo una vida de éxito, porque el éxito es parecernos cada día más a Cristo. El meditar en la palabra de Dios es lo que le da la razón al aprendizaje. Es un aprendizaje significativo. Y aprendizaje significativo es aquel que no se te va a olvidar nunca. Y cuando estamos enfermos o cuando pase más tiempo y estemos más viejos o más centrados en edad, nosotros vamos a tener ahí el recuerdo y el aprendizaje en la memoria de aquel texto que nos hace decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es un texto que nos aprendemos desde niños, ¿verdad? Y que pasa el tiempo y cobra más sentido. Meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros
entendamos que no solo es aprenderla de memoria, sino meditar en ella para parecernos a Cristo. Y 6 maneras de meditar es: primero, visualice la escena. ¿Qué pasó? Imagínense el hijo pródigo, imagínense la oveja perdida, imagínense la escena. En su mente imagínensela, visualícela, lo que pasó. Pronuncie el versículo, ¿verdad? Vamos a seguir usando nosotros ahorita el del Salmo 23. Visualiza la escena del pastor junto a la ovejita, ¿verdad? Que se desbalagó, que se fue, y tú pronuncias, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Que dice, me va a ir a buscar, va a estar conmigo cuando yo lo necesite, porque me ama, porque es mi pastor. Voy a pronunciar el texto, lo visualizo, lo pronuncio, lo parafraseo. ¿Qué quiere decir parafrasear? Repetir el texto, el verso, pero con mis propias palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo lo voy a decir, el Señor va a estar conmigo siempre, siempre. Y yo sé que nada me va a faltar porque su presencia va a estar conmigo. Lo estoy parafraseando. Eso es: primero, visualizo la escena, pronuncio el versículo, parafraseo, o sea, lo digo con mis palabras, le hablo a Dios con mis propias palabras. Y ese versículo lo vuelvo a repetir como una oración. Lo personalizo, es para mí. ¿Qué me dice a mí? Porque a veces leemos, oímos mensajes de la palabra de Dios y decimos, ay, es para mi esposo, es para mi esposo. Esto le cae muy bien el saco a tal persona. No, hermanos. La palabra de Dios nos habla directamente a nosotros, el que lo lee, el que lo está meditando. Es poderosa, hermanos. Tenemos que personalizarla, porque Dios hoy, como lo hizo hace muchos años, Dios nos habla. Habló de muchas formas, por profetas. Habló de muchas maneras, pero hoy Dios nos sigue hablando a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, y nos habla a nosotros personalmente. Y el paso número 6 es: sondee su propia vida. Reflexione y analicemos. Cada que leamos un versículo de la Biblia, nosotros apliquémonos personalmente. Nosotros pensemos primeramente nosotros. Si queremos ayudar a otros y queremos ser de bendición a otros, primero tengo que tomarlo para mí. Estoy en pecado, confiésalo. Estamos nosotros reclamando promesas, estamos tratando de cambiar actitudes, estamos queriendo obedecer a Dios, estamos dando ejemplo a los más jóvenes o a otras personas. Nosotros tenemos que buscar siempre creer la verdad que nos da Cristo a través de su palabra. Y el motivo es agradecerle porque Él nos habla. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Y nosotros podemos ir a la escuela dominical por años, podemos escuchar predicaciones, podemos saber muchos libros, pero si no nos ponemos a cuentas con Dios y lo personalizamos, el mensaje de amor y de perdón es para mí, y me pongo a cuentas con Dios, no voy a poder darle amor a los demás. Primero yo tengo que ponerme meditando en la palabra de Dios para poder ser de bendición a otras personas. Aplicar la palabra de Dios en mi relación con Él, en mi relación conmigo mismo, porque a veces nosotros mismos no nos valoramos, a veces nosotros mismos, si no nos valoramos nosotros, no podemos amar a los demás. Les pasaba un espejo a los niños ahora en la escuela bíblica y saben que algunos, sobre todo los más grandecitos, no podían verse al espejo porque me decían, es que estoy feo, es que me veo feo. No, somos hechura de Dios, dice, para buenas obras, que Él ya preparó de antemano. Entonces, cuando yo aplico a la palabra de Dios en mí,
la relación con Dios y conmigo mismo va a estar excelente, porque yo soy hechura de Dios. Y entonces yo voy a tener paz en mi corazón, no voy a buscar molestar a los demás, no voy a buscar hablar de nadie, sino que yo voy a tener una buena relación con los demás, porque la tengo así con mi Dios y conmigo mismo. La palabra de Dios nos ayuda a tener esa madurez espiritual, que nos ayude un día a estar en la presencia de Dios, porque una cosa es segura, la vida es corta, la muerte es segura, y un día estaremos a cuentas delante de Dios. Su palabra nos habla todos los días, vista, ojos, tacto, por todos lados nos damos cuenta de que Dios nos ama y Dios existe. Esta lección es muy importante, pero si nosotros queremos cómo aprender más de Dios, escudriñando su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la escuela dominical el domingo. Haga planes, tome tiempo, haga esfuerzo y no se va a arrepentir, porque usted va a salir muy bendecido. Glorifique a Dios, clámelo. O estamos en tiempos de que nos aferremos más a la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Lo esperamos en la Iglesia Primera este domingo. Que Dios le bendiga.